भजहु रे मना रे नंदनंदना अभय चरणार बिंद रे। दुर्लभ मानव जनमता ¿Ahí me escuchan? ¿O hay interferencia? Se escucha bien, Prabhu. Buenas noches. Gracias. Entonces, como lo decía, agradecemos a Jaime y a Mats por participar en este grupo de estudio. Esperamos que se cumplan sus expectativas y de esa manera nos puedan seguir acompañando hasta que culminemos la totalidad del libro y podamos sacar el mayor provecho de esta obra de literatura trascendente. Es tanto el propósito principal de esta lectura colectiva del Bhagavad Gita es estudiarlo de manera sistemática. Si bien el Bhagavad Gita está dividido en capítulos, tiene 700 versos, gracias a devotos avanzados dentro de nuestra sociedad, esos 700 versos han sido divididos en diferentes secciones dentro de cada capítulo. Entonces, estas diferentes secciones explican eh, temas específicos en donde Krishna hace énfasis a un concepto en especial, a uno de los diferentes senderos del yoga. Entonces, eso es lo importante de leer el Bhagavad Gita de manera sistemática, entender de manera adecuada, correcta, cuál es el hilo general de este diálogo y cuál es el propósito por el cual Krishna está llevando a Arjuna desde un entendimiento básico hacia el entendimiento más elevado, para que logremos apreciar lo sublime del servicio devocional o del Bhakti Yoga y cómo restablecer la relación eterna que tenemos con la Suprema Personalidad de Dios, pero debido a nuestros apegos materiales hemos olvidado. Entonces, así un pequeño recuento rápidamente. En el primer capítulo se habla específicamente de la lamentación de Arjuna, diferentes argumentos por los que Arjuna quiere excusarse o más bien evadir la lucha en el campo de batalla. A lo largo del primer capítulo se hace una descripción corta de los dos bandos que están a punto de llevar esa gran contienda
y se presentan principalmente argumentos de Arjuna para no pelear. En el segundo capítulo, Krishna empieza a refutar estos argumentos de Arjuna a través de filosofía, de conocimiento, el conocimiento acerca del alma, y nos permite entender la diferencia entre el cuerpo perecedero y el alma eterna. Luego da una explicación de cómo aquellas personas que están firmemente establecidas en esa plataforma de la inteligencia o Buddhi Yoga logran trascender la influencia o los impulsos de sus sentidos. Luego en el tercer capítulo, Krishna empieza a explicar cómo la entidad viviente, cómo el ser humano puede actuar de tal manera que obtenga prosperidad, felicidad dentro del mundo material. Y lo más importante, cómo puede actuar para llevar una vida libre de reacciones, libre de karma. Y al final de este capítulo, Krishna pincelea un poco acerca del conocimiento trascendental, cómo a través del conocimiento trascendental alcanzamos la plataforma del desapego. Entonces, eso es lo que hemos venido estudiando a lo largo de este cuarto capítulo, una profundización detallada de qué es el conocimiento trascendental, cuál es el propósito del conocimiento trascendental, cómo entender qué es conocimiento trascendental y a dónde nos debe llevar ese conocimiento trascendental. Entonces, en esta última sección, eh, llamada pues, la conclusión, que va de los textos 34 al 32, se explica el poder del conocimiento trascendental, o sea, cómo ese conocimiento, cuando es bien recibido, empodera al ser humano. Y de esa manera eh, podemos actuar desde la plataforma trascendental con el único propósito de agradar a la suprema personalidad de Dios. Entonces, esta sección básicamente explica, porque ya Krishna ha explicado muy bien, o en la última sección Krishna explicó que todos los sacrificios, dependientemente de cuál sea el sacrificio que se ejecute, le escuchamos algunos ejemplos, todos estos sacrificios conducen al conocimiento trascendental. Entonces, ahora Krishna va a describir varios aspectos de ese conocimiento trascendental y nos permite entender que para alcanzar dicho conocimiento, uno debe controlar principalmente sus sentidos y acercarse de modo sumiso a un maestro espiritual genuino para ofrecerle servicio fiel. Entonces, de esa manera, uno se liberará de las reacciones pecaminosas y logrará comprender el conocimiento de su relación con el Señor Supremo, con la persona suprema. Entonces, Krishna insta, o más bien incita a Arjuna eh, a armarse con este conocimiento trascendental y a través de eso llevar a cabo la lucha, cumplir con su deber como guerrero. Entonces, la invitación es que para que no queden como tan perdidos, quizás Jaime y Max, puedan poco a poco ir escuchando los videos de las secciones anteriores, de los versos anteriores, y eso les va a permitir entrar un poco más en contexto, ¿sí? Como vamos a seguir escuchando diferentes términos que ya se han explicado en las sesiones anteriores, entonces, como para que entiendan a qué hacen referencia a esos términos y no quedar como tan perdidos. Entonces, bien, vamos a iniciar. Perfecto. Bien, se me olvidó comentar. La dinámica es la siguiente. Yo propuse un método para que eh, podamos, a medida que vayamos cubriendo cada capítulo, recordar fácilmente el contexto general de estos capítulos. Entonces, el método que yo propuse es que al final de cada capítulo, cada uno, vamos a escoger una palabra, una sola palabra que defina al capítulo completo. O sea, con el propósito de que recordando esa sola palabra,
nuestra memoria se refresque rápidamente, fácilmente, y así no tengamos que pensar o tengamos que tratar de recordar sección por sección, de qué verso a qué verso a tal sección, sino que con una simple palabra poder recordar, el primer capítulo habla de esto, el segundo capítulo habla específicamente de esto, el tercero es una sola palabra, ya refresca la memoria para recordar cuál es el contexto general de los diferentes capítulos del Bhagavad Gita. Y también recomendé para familiarizarse un poco más con el sánscrito y con el contexto del Bhagavad Gita, a lo largo del estudio de cada capítulo tratar de escoger uno de los versos de cada capítulo, con el que más sienta afinidad, el que más le llame la atención, y hacer un esfuerzo por memorizarlo. Si el sánscrito es muy complicado, por lo menos la traducción. Esto con el propósito de que hay diferentes situaciones en donde vamos a afrontar como que desafíos personales, en donde no sabemos cómo actuar. Y el hecho de memorizar estos versos son una gran herramienta para que en ese tipo de situaciones de dificultades podamos meditar, contemplar estos versos y es un hecho que allí vamos a encontrar iluminación, diferentes eh, soportes filosóficos, espirituales, para llevar a cabo cada una de esas calamidades que se vayan manifestando en nuestro día a día. Entonces es un gran método para poder contemplar o meditar constantemente en las instrucciones de Krishna. Y el recitar estos versos, tanto en sánscrito como en español, purifican nuestro estado de conciencia, purifican nuestro corazón, purifican nuestra vida, de tal manera que el deseo por prestar servicio devocional se haga cada vez más fuerte, más intenso, y de esa manera podamos alcanzar estados de trascendencia, estados de pureza. Entonces, ese es el método. Por cada capítulo, escoger una palabra que consideremos que define el capítulo y tratar de memorizar un verso. O sea, no es complejo. Un verso por capítulo son 18 versos y por lo general a veces nos toma más de un mes cubrir un capítulo. Entonces, hay tiempo y en verdad eso ayuda bastante. Entonces, de eso se trata. Eh, con respecto a los capítulos anteriores, las palabras que hemos escogido, en el caso del primer capítulo, es lamentación, ¿sí? Si yo, capítulo 1 del Bhagavad Gita, lamentación, fácilmente voy a recordar que ese capítulo habla de la lamentación de Arjuna, el abatimiento de Arjuna, lo que él está experimentando al ver eh, que sus propios familiares, amigos y seres más queridos están dispuestos a matarse por un imperio. Luego, en el segundo capítulo se escogió la palabra identificación, porque a través del conocimiento acerca del alma, Krishna explica cuál es nuestra verdadera identidad como seres espirituales eternos, no como estos cuerpos temporales. Y el tercer capítulo habla específicamente sobre cómo actuar dentro del mundo material. Karma Yoga se llama este capítulo. Entonces, escogimos la palabra trabajo. Ahí ya tenemos una palabra por cada uno de los capítulos anteriores. Capítulo 1, lamentación. Capítulo 2, identificación. Capítulo 3, trabajo. Si nos ponemos al día con las otras lecturas, eh, vamos a entender por qué escogimos estas palabras para cada uno de estos capítulos. Ok, Max, no te preocupes. Bien, eso es todo. Entonces, ahora sí, vamos a empezar. Eh, ¿Hasta hay alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Duda? ¿Inquietud? ¿O todo claro? Ok. Entonces, texto 34. Adviti pranipatina pariprashnena sevaya upadekshanti te jnanam yanina darshinaha. Traducción. Otra cosita, tanto para Jaime como para Mats, yo les voy a compartir un video que hice específicamente para antes de iniciar este estudio, en donde explico, según mi
poco avance, mi poca experiencia en el servicio devocional, diferentes métricas de los versos en sánscrito, según el verso en específico, la pronunciación del sánscrito. Entonces, eso también es una buena herramienta, les va a ayudar demasiado como para que cuando ya se familiaricen un poco más con el estudio, puedan también recitar estos versos, leer junto con nosotros los diferentes versos. Entonces, bien, continúo. Traducción. Tan solo trata de aprender la verdad acudiendo a un maestro espiritual. Hazle preguntas de un modo sumiso y préstale servicio. Las almas autorrealizadas pueden impartirte conocimiento porque han visto la verdad. Significado. El sendero de la comprensión espiritual es indudablemente difícil. El Señor nos aconseja, por ello, que acudamos a un maestro espiritual genuino que forme parte de la línea de sucesión discipular proveniente del propio Señor. Nadie puede ser un maestro espiritual genuino si no sigue este principio de sucesión discipular. El Señor es el maestro espiritual original y una persona que forme parte de la sucesión discipular puede comunicarle a su discípulo el mensaje del Señor tal como es. Nadie puede llegar a la iluminación espiritual mediante un proceso que él mismo haya manufacturado, como lo estilan farsantes necios. El Bhagavatam 6.3.19 dice, Dharman tu sakshat Bhagavatam pranitam. El sendero de la religión lo enuncia el Señor directamente, de manera que la especulación mental o los argumentos áridos no pueden ayudarlo a uno a encontrar la senda correcta, ni puede uno progresar en la vida espiritual mediante el estudio independiente de libros de conocimiento. Para recibir el conocimiento, uno tiene que acudir a un maestro espiritual genuino. A un maestro espiritual de esa índole se le debe aceptar con plena entrega, y uno debe servir al maestro espiritual como un sirviente ordinario sin vanidad. Satisfacer al maestro espiritual autorrealizado es el secreto del avance en la vida espiritual. Las preguntas y la sumisión constituyen la combinación idónea para lograr la comprensión espiritual. A menos que haya sumisión y servicio, las preguntas que se le hagan al maestro espiritual versado no serán eficaces. Uno debe ser capaz de pasar la prueba del maestro espiritual. Y cuando el maestro ve el deseo genuino del discípulo, automáticamente lo bendice con genuina comprensión espiritual. En este verso se condenan tanto la adhesión ciega como las preguntas absurdas. No solo debe uno oír sumisamente al maestro espiritual, sino que también se debe llegar a comprender claramente lo que él dice, con sumisión, servicio y preguntas. Un maestro espiritual genuino es por naturaleza muy bondadoso con el discípulo. Así pues, cuando el estudiante es sumiso y siempre está dispuesto a prestar servicio, la correspondencia del conocimiento y las preguntas se vuelve perfecta. Bien, entonces Krishna, desde este verso, comienza nuevamente un resumen acerca del conocimiento trascendental, pero ahora él se va a enfocar principalmente en describir nuevamente cuál es la forma adecuada para que uno pueda obtener este conocimiento trascendental. Entonces, por eso inicia esta sección, o más bien inicia ese tema, explicando a Arjuna cuál es el método genuino y autorizado para obtener conocimiento trascendental. Entonces, como él mismo se lo está aconsejando no solo a Arjuna, sino a nosotros mismos, la única forma de entender este conocimiento, de recibirlo de manera adecuada, es acudiendo a una gran alma que ha alcanzado la autorrealización. Entonces, este verso expone tres factores muy importantes: Pranipat, Pariprashnena y Sevaya. Pranipat, Pariprashnena y Sevaya. Entonces, Pranipat significa la sumisión. Pranipat hace énfasis en que uno debe acudir a estas grandes almas, a estas grandes personalidades, con una actitud sumisa, no con una actitud desafiante. Sí, yo no acudo a un maestro espiritual queriendo poner a prueba su conocimiento, su experiencia en el proceso espiritual, en la vida espiritual. Yo no acudo a un maestro espiritual
tratando de buscar resultados fruitivos o materiales de su asociación. No acudo a un maestro espiritual con el propósito de obtener milagros que puedan mejorar mi posición dentro del mundo material. Esas son actitudes desafiantes que nos descualifican para acudir a un maestro espiritual. Entonces, este verso define quién es un discípulo genuino y quién es un maestro espiritual genuino. Entonces, el primer factor y más importante es pranipat, la sumisión que debe tener el discípulo para acercarse a una de estas grandes almas. Luego viene pariprashnena. Pariprashnena hace referencia a que uno debe formular preguntas. Una vez tenemos asociación de estas grandes almas, debemos formular preguntas, pero preguntas pertinentes, preguntas que sean adecuadas para el avance espiritual, el avance en el servicio devocional. No preguntas como el por qué no puedo tener novia, se me dificulta, o por qué mi trabajo no me remunera de manera correcta mi servicio. Todo este tipo de preguntas que tienen que ver con actividades materialistas no son en realidad preguntas que se le debe hacer a un devoto avanzado. Y por último, Sevaya. Sevaya significa servicio. Uno debe estar dispuesto a servir a estas grandes personalidades en cualquier circunstancia. Entonces, ahí tenemos tres características principales que debe poseer un discípulo genuino para poder conectar con un devoto genuino, con un devoto puro. Entonces, Krishna dice al final del verso, Upadekshanti te gyanan, gyaninas tattvadarshinaha. Upadekshanti hace referencia a que esas grandes almas nos pueden impartir conocimiento. ¿Por qué? Gyaninas tattvadarshinaha. Darshinaha. Gyaninas tattvadarshinaha significa que estas grandes almas han visto la verdad, conocen la verdad, son videntes. Tattva Darshina. Tattva Darshina significa que estas grandes almas están en la plataforma trascendental, por lo tanto pueden impartir conocimiento trascendental a las demás entidades vivientes para que también interactúen con esa plataforma espiritual. Entonces, en relación a esto, en las escrituras, es- creo que es en el Mundaka Upanishad, si mal no recuerdo, o en el Shvetasvatara Upanishad, que también existe un verso muy parecido a este, muy importante, Prabhupada lo cita con regularidad, en donde se dice, Tat Vigyanartan Eva Vigachet, Tat Vigyanartan Sagurun Eva Vigachet, Samit Panit Shrotian Brahmanishtam. Este verso también explica lo mismo que Krishna está presentando aquí. ¿Cuál es la cualificación de un discípulo genuino y de un devoto genuino, de un maestro espiritual genuino? Entonces, la cualificación del devoto es que si él quiere vigyana, realización, ¿sí? No, el discípulo genuino no está en busca de simple conocimiento, sino su propósito es poder tener experiencia práctica, experiencia científica de ese conocimiento trascendental, de ese conocimiento espiritual. Por eso el término vigyana, vigyana, en el sánscrito encontramos dos términos, gyana y vigyana. El gyana es aquella información que se queda en la plataforma intelectual, en la plataforma cognitiva o mental, pero el vigyana es la realización de ese conocimiento. Por ejemplo, todos sabemos que no somos el cuerpo, somos almas espirituales, pero no tenemos realización de ello. Y un ejemplo de eso es que constantemente estamos tratando de hacer diferentes arreglos para realzar un poco la belleza de nuestro cuerpo, ¿sí? Nos hacemos diferentes cortes de cabello, nos ponemos ropa específica, porque muy sutilmente queremos sentirnos bien por cómo nos vemos. Estamos muy apegados aún al concepto corporal de la vida, por eso tratamos de realzar un poco nuestra belleza física. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no realizo, no he realizado aún, que soy o por completo, de manera absoluta, no he realizado que no soy el cuerpo, que soy un alma espiritual. Por eso siempre estamos principalmente influenciados
a actuar desde esa plataforma corporal. Entonces, uno busca a estas grandes almas, a estos devotos, a estos maestros espirituales genuinos con el propósito de obtener esa experiencia práctica de ese conocimiento. Entonces, si uno quiere Vigyanartan, significa la realización de ese conocimiento, eh, Sagurun Eva Vigachet. Sagurun Eva Vigachet significa que uno debe acudir a un maestro espiritual si quiere esa realización. No hay forma, como lo explica Prabhupada en el significado, no hay posibilidad de alcanzar la perfección en el conocimiento espiritual o avanzar en el proceso trascendental si no es gracias a un devoto genuino, un devoto puro. Eso nos permite entender que el avance, tanto en conciencia de Krishna como en el proceso que nosotros decidamos practicar, no depende de nuestras cualidades, de qué tan inteligente sea yo, de qué tan hábil sea con mi cuerpo, qué tan fuerte sea físicamente, sino de qué tan rendido estoy a aquella persona que en realidad ha alcanzado la perfección en eso que yo estoy tratando de practicar. Y un ejemplo evidente de ello es, si yo voy a la universidad y estudio medicina, yo no llego a la universidad a desafiar a aquellos maestros, docentes que están tratando de instruirme en el conocimiento acerca de la medicina. Yo no llego a tratar de eh, tumbarlos de su posición, tratando de exponerlos como mentirosos o algo así, sino que si yo quiero ser un médico, si yo quiero ser un profesional, debo aceptar sumisamente el conocimiento que estos docentes me están impartiendo. ¿Por qué? Porque ellos se basan en aquellas personas que ya han dejado establecido todo el sistema para uno poder ser médico, ¿sí? Entonces, la vida espiritual ocurre el mismo principio. Nosotros acudimos a estas personas autorizadas, que son como los docentes en los procesos espirituales, en el proceso trascendental, y aceptamos sus instrucciones, aceptamos todo lo que de ellos recibimos, porque ellos no están exponiendo dicho conocimiento desde su criterio personal, porque yo lo pienso así o para mí esto es así, sino que sus declaraciones están finamente alineadas con las escrituras autorizadas, principalmente el Bhagavad Gita y el Srimad Bhagavatam. Entonces, este verso que estoy citando habla específicamente de eso. Cuando el discípulo quiere encontrar a ese maestro espiritual genuino, debe acudir a él como Samit Panit. Samit Panit significa lo mismo de Pranipat. Ese Panit viene de Pranipat. Entonces, este discípulo, Samit Panit, es una expresión que hace referencia a que el discípulo debe acudir al maestro espiritual con las manos juntas y decir, mi querido Guru Maharaj, no entiendo esto, por favor, explíqueme. Esa es la actitud correcta. Entonces, si yo acudo al maestro espiritual con sumisión, con preguntas pertinentes y con una actitud de servicio, recibo la misericordia de esta gran personalidad y puedo iluminarme, puedo avanzar en el conocimiento trascendental. Entonces el verso dice, Shrotian Brahma Nishtan. Esas son las características de un maestro espiritual genuino. Shrotian significa que lo que él dice está alineado con lo que él escuchó de su maestro espiritual, con lo que él escuchó de la cadena de sucesión discipular, que como dice Prabhupada en el significado, empieza desde Krishna mismo. Aquí dice él, nadie puede llegar a la iluminación espiritual mediante un proceso que él mismo haya manufacturado, como algunos necios lo estipulan. Por eso el Bhagavatam establece Dharman tu Sakshat Bhagavat Pranitam. Esta línea de este verso hace referencia a que el verdadero Dharma, la verdadera religión, un ser humano ordinario con sentidos imperfectos, sino que el sendero de la religión genuina y autorizada, verdadera, lo establece la suprema personalidad de Dios misma, el Señor directamente. Entonces, Shrotian significa que lo que el maestro espiritual dice está alineado,
está, sí, está alineado con lo que Krishna mismo establece en las escrituras, en el Shastra. Por lo tanto, Brahma Nishtan. Brahma Nishtan significa que este maestro espiritual está firmemente establecido en la plataforma trascendental. ¿Qué significa trascendental? Que está por lejos, mucho más allá de la influencia que puedan generar en él las modalidades de la naturaleza material. Trascendental significa que está más allá de la influencia de la energía material, de la naturaleza material. Esa es la característica de un devoto puro, de un maestro espiritual genuino, de la persona autorizada para iluminarnos en cuanto al conocimiento trascendental. Entonces, si yo quiero encontrar un maestro espiritual genuino, debo tomarme un tiempo de estudiar si lo que él dice está alineado con lo que Krishna establece en el Shastra y si su comportamiento es completamente transparente, que me permite entender que no tiene ningún apego material, no hace distinciones entre clases, animales, personas, sino que aprecia a la superalma, al Señor en el corazón, dentro de cada entidad viviente. Entonces estos versos definen cuál es el proceso más importante para poder avanzar, en este caso, en el proceso de conciencia de Krishna. Srila Rupa Goswami, uno de nuestros acharyas más importantes, se dice que él es el que está dirigiendo, eh, como al- sí, está dirigiendo este movimiento de conciencia. Uno ejecuta, puede dar la excepción. Entonces, ser parte de esa 64 dice que es la más importante. De esa depende que podamos ejecutar las otras 63. Y él dice, en el comienzo, Ado Guru Pada Shraya. Significa esto que desde el mismo comienzo, desde el mismo inicio en la práctica del servicio devocional, uno debe acudir a un maestro espiritual genuino y refugiarse en sus pies de loto. Una vez refugiado en sus pies de loto, aceptar sus instrucciones y ofrecerle servicio. Si no hacemos eso, no es posible avanzar. No es posible. Puede que nosotros pensemos, sintamos que estamos avanzando, pero en realidad no es así. El avance, el verdadero avance, depende de la misericordia de estas grandes almas. ¿Y cómo tenemos esa misericordia? Prabhupada acá utiliza en dos ocasiones, eh, por ejemplo acá, cuando dice que las preguntas y la sumisión constituyen la combinación idónea para lograr la comprensión espiritual. Esto es muy importante porque, por ejemplo, si yo quiero saber cuánto es 2 más 2, debo acudir a una escuela o a un instituto en donde me expliquen cuánto es 2 más 2. Y mi actitud al llegar allá no es que con esta pregunta yo llego con una actitud retante, ¿sí? Ni imponente, sino que si yo en realidad quiero tener conocimiento y quiero poder profundizar en ese conocimiento, debo ser sumiso. Mi querido profesor, no sé cuánto es 2 más 2. Por favor, explíqueme cuánto es y por qué ese resultado. Entonces, la sumisión dadas por el maestro espiritual. Si yo no soy sumiso, mis preguntas no van a ser relevantes, ni van a estar cargadas de ansiedad espiritual, sino que todo lo contrario, van a ser preguntas desafiantes y de rechazo hacia nuestro maestro espiritual. Y otro importante, aquí Prabhupada dice, sí, creo que lo pasé. No, eran esas dos. Preguntas idóneas y sumisión. Porque esas preguntas y la sumisión es lo que nos permiten desarrollar actitud de servicio. Cuando yo estoy satisfecho con las respuestas que recibo de mi maestro espiritual, estoy dispuesto a servirle en todo lo que necesite. A eso también hace referencia el término Samit Panit. Samit Panit significa con leña en mano.
Anteriormente, maestro espiritual en la ejecución de sacrificios de fuego, y para ello él tenía que ir al bosque a conseguir leña. Entonces, Samit Panit hace referencia a esa actitud de servicio que debe tener un discípulo genuino. Y algo que Prabhupada cita también muy importante en el significado es que en este verso se condenan tanto la adhesión ciega como las preguntas absurdas. Adhesión ciega significa seguir algo sin entender por qué, seguirlo por seguirlo, ¿sí? Por ejemplo, acá en Colombia, todos nacemos en familias, por lo general, católicos o cristianos, por lo general, en su mayoría. Y las personas crecemos llevando esa tradición, ¿sí? Ah, yo soy católico, soy cristiano porque mi familia lo es, mi mamá lo es, mi papá lo es, pero en muy pocos casos las personas son lo suficientemente afortunadas para preguntarse, ¿en realidad yo estoy siguiendo el sendero correcto? ¿En realidad yo estoy satisfecho con seguir la misma línea de mi familia? Entonces, este verso condena la adhesión ciega, porque uno siempre debe acudir a una autoridad para entender por qué estoy practicando conciencia de Krishna. ¿Por qué conciencia de Krishna es el proceso que me va a permitir regresar a Krishna? Entonces, es muy importante, por eso dice Prabhupada, la adhesión ciega y las preguntas absurdas se condenan. O sea, si mis preguntas no tienen como propósito permitirme obtener avance espiritual, no tiene sentido hacer esas preguntas. Entonces, este es uno de los versos más importantes del Bhagavad Gita, es uno de tantos, porque aquí se establece cuál es el criterio indispensable para que nosotros podamos obtener verdadero conocimiento espiritual, acudir a una gran alma. Krishna mismo lo está aconsejando. Tú tienes que acudir a estas grandes almas y ellos te van a impartir conocimiento porque han visto la verdad, son videntes la verdad, están en la plataforma trascendental y en la plataforma trascendental interactúan constantemente con la potencia interna de Krishna y esa potencia interna de Krishna les revela el conocimiento. Así que estas personas están completamente autorizados para eh, compartirnos e iluminarnos en el conocimiento trascendental. Bien, seguimos. Texto 35. Yach yatvana punarmoham evan hyasyasi pandava yena bhutanya sheshani drakshyasi atmanyatomai. Traducción. Habiendo obtenido verdadero conocimiento proveniente de un alma autorrealizada, nunca volverás a ser víctima de semejante ilusión, pues por medio de ese conocimiento verás que todos los seres vivientes no son más que parte del Supremo, o en otras palabras, que son míos. Significado. El resultado de recibir conocimiento proveniente de un alma autorrealizada o de alguien que conoce las cosas tal como son, es que se aprende que todos los seres vivientes son partes integrales de la suprema personalidad de Dios, el Señor Shri Krishna. El sentido de tener una existencia que esté separada de Krishna se denomina Maya. Ma, no, ya es esto. Algunos creen que no tenemos nada que ver con Krishna, que Krishna es únicamente una gran personalidad histórica y que el absoluto es el Brahman impersonal. En realidad, como se declara en el Bhagavad Gita, ese Brahman impersonal es la refulgencia personal de Krishna. Krishna, como suprema personalidad de Dios, es la causa de todo. En la Brahma Samhita se afirma claramente que Krishna es la suprema personalidad de Dios, la causa de todas las causas. Incluso las millones de encarnaciones que hay son solo diferentes expansiones de él. De forma similar, las entidades vivientes también son expansiones de Krishna. Los filósofos mayavadis creen erróneamente que Krishna pierde su propia existencia separada en sus muchas expansiones. Este pensamiento es de naturaleza material. En el mundo material tenemos la experiencia de que cuando una cosa se distribuye en fragmentos, pierde su propia identidad original. Pero los filósofos mayavadis no logran entender que absoluto significa que uno más uno es igual a uno y que uno menos uno también es igual a uno. Así es,
en el mundo absoluto. Debido a a la carencia de suficiente conocimiento en lo referente a la ciencia absoluta, ahora estamos cubiertos de ilusión y en consecuencia creemos que estamos separados de Krishna. Aunque somos partes separadas de Krishna, aún así no somos diferentes de él. La diferencia corporal de las entidades vivientes es Maya, o en otras palabras, no es un hecho real. Todos tenemos la función de satisfacer a Krishna. Únicamente en virtud de Maya, Arjuna creyó que la relación física y temporal que lo unía a sus familiares era más importante que su relación espiritual y eterna con Krishna. Toda la enseñanza del Gita apunta hacia este fin, que el ser viviente en su carácter de servidor eterno de Krishna no pueda separarse de Krishna, y su sentido de ser una entidad aparte de Krishna se denomina Maya. Las entidades vivientes, como partes integrales del Supremo, tienen un propósito que cumplir. Habiendo olvidado ese propósito, desde un tiempo inmemorial se han situado en diferentes cuerpos, como hombres, animales, semidioses, etc. Esas diferencias físicas surgen del olvido del servicio trascendental del Señor. Pero cuando uno se dedica al servicio trascendental a través del proceso de conciencia de Krishna, de inmediato queda liberado de esa ilusión. Uno puede adquirir ese conocimiento puro únicamente con el maestro espiritual genuino, y de ese modo puede evitar el engaño de que la entidad viviente es igual a Krishna. El conocimiento perfecto consiste en saber el alma suprema Krishna es el refugio de las entidades vivientes ya material e imaginan tienen una. Así pues, bajo diferentes patrones de identidad material, se olvidan de Krishna. No obstante, cuando esas entidades vivientes engañadas se sitúan en el estado de conciencia de Krishna, ha de saberse que se hallan en la senda de la liberación, tal como se confirma en el Bhagavatam 2.10.6. Muktir hitwanyatha rupan swarupena vyavashtiti. Liberación significa situarse en la posición constitucional de eterno servidor de Krishna, el estado de conciencia de Krishna. Entonces, uno de nuestros acharyas principales, en los que Prabhupada se basa para realizar su comentario al Bhagavad Gita, comenta que uno de los resultados del conocimiento es que ya no volvemos a caer en ilusión. Ese debe ser uno de los síntomas. Si yo noto que logro atravesar la influencia de la energía ilusoria y por lo tanto me escabullo de sus embestidas, quiere decir que estoy teniendo realización del conocimiento trascendental. Entonces, como Prabhupada lo nombra en el significado, Arjuna no debe pensar que sus parientes van a morir, que sus familiares van a morir, porque él debe comprender que todas las entidades vivientes, sean animales, sean semidioses o humanos, son diferentes de sus cuerpos, ¿sí? Entonces, por eso, Krishna en el segundo capítulo le explica a Arjuna, Na hanyate hanyamane sharire. Para el alma no existe el nacimiento ni la muerte. Lo que muere es el cuerpo. El alma no puede ser cortada, ni quemada, ni matada. Lo que sufre todo este tipo de reacciones es el cuerpo. Por lo tanto, una persona verdaderamente avanzada en conocimiento trascendental, como lo dice el verso, habiendo obtenido el conocimiento real, nunca cae en ilusión, porque mediante ese conocimiento logra entender que todos los seres vivientes no son más que partes del Supremo. Entonces, si Krishna, como lo dice la Brahma Samhita, Ishvara Parama Krishna, Satchit Ananda Govinda, eh, Sarva no, Anadir Adir Govinda, Sarva Karanam Karanam, Sarva Karana Karanam. Este verso dice que Govinda, Krishna, a quien se le conoce como Govinda, posee una forma trascendental donde hay conocimiento y eternidad, Satchit y bienaventuranza plena. Entonces, si las características del cuerpo trascendental de Krishna es que una de esas es que es eterno, es Sat, quiere decir que si yo soy una parte integral
de esa superalma, de ese Señor Supremo, también debo poseer eternidad. Entonces no está bien pensar que nosotros moriremos, o que mis parientes mueren, o que mis seres queridos van a morir, porque lo que muere es el cuerpo. Esa debe ser la actitud de Arjuna y de nosotros como tal. Y el propósito del Bhagavad Gita es llevarnos a ese entendimiento. Por eso Prabhupada por acá dice que, a ver, mm, sí, toda la enseñanza del Gita apunta hacia este fin, que el ser viviente en su carácter de servidor eterno de Krishna no puede separarse de Krishna. ¿A qué hace referencia Prabhupada con esto? Cuando nosotros deseamos disfrutar de la naturaleza material y por lo tanto eh, pensamos que estamos disfrutando separadamente de Krishna, a eso se le conoce como Maya, ilusión. Creer que yo soy el Señor, creer que yo soy el controlador, que yo soy quien dirige las riendas de mi vida. Eso es Maya. Pero el propósito del Bhagavad Gita es liberarnos de esa ilusión y permitirnos recordar la posición constitutiva de la Suprema Personalidad de Dios, Krishna. Cuando nosotros actuamos desde esa plataforma, logramos liberarnos de la influencia de las modalidades de la naturaleza material y liberarnos de la ilusión, que es lo que está estableciendo este verso. Entonces, el resultado de recibir son partes y porciones de la suprema personalidad de Dios. Y de esa una existencia de Krishna, separada de Krishna se denomina ilusión. Verdadero conocimiento significa entender que yo soy la parte del Señor, por lo tanto debo actuar siempre como su sirviente, no tratar de creer que yo soy el Señor y Krishna es mi sirviente, al cual debo acudir buscando obtener resultados fructivos o cosas materiales a través del servicio devocional. Entonces, Maya, la energía material, la energía ilusoria, no, y así de esta manera a la existencia material, al cautiverio realidades del Cristo unidad. Por lo tanto, necesitamos regresar a Él y regresar a Él. Ya, perdón, es que a veces falla un poco la red. Entonces, regresar al plano absoluto significa entender eso, que yo no pierdo mi identidad como lo proponen los impersonalistas. La meta de la vida es fundirse en el Brahman impersonal, sino que alcanzar a Krishna, regresar al plano absoluto, significa volverme a ocupar en mi servicio eterno en el mundo espiritual. Entender cuál es mi relación específica con Krishna en el mundo espiritual. Eso es verdadera conciencia de Krishna. Entender cuál fue la causa de que yo haya querido abandonar ese servicio en el mundo espiritual por venir a servir acá a la materia. Es posible llegar a ese sentimiento, a ese entendimiento luego de una práctica constante, de un cultivo constante en el proceso de conciencia de Krishna. Entonces, la actitud correcta es considerarnos como
sirvientes eternos del Señor Supremo. Y si actuamos desde esa plataforma de servicio, el conocimiento se irá revelando poco a poco y podremos seguir avanzando. Entonces, el siguiente verso, este texto 36, describe otro fruto o otro resultado del conocimiento trascendental, el cual hace referencia a trascender el pecado, la actividad pecaminosa. Dice, Apichet asipe piava, salve papa kritamaha, sarvangyana plave naiva, Virginam santarishasi. Traducción. Aun cuando se te considere el más pecador de todos los pecadores, cuando te sitúes en el bote del conocimiento trascendental, serás capaz de cruzar el océano de los sufrimientos. Significado. La debida comprensión acerca de la posición constitucional de uno en relación con Krishna es tan perfecta que de inmediato puede sacarlo a uno de la lucha por la existencia que se lleva a cabo en el océano de la nesciencia. Este mundo material se considera a veces que es como un océano de nesciencia y a veces como un bosque en llamas. En el océano, por muy experto nadador que uno sea, la lucha por la existencia es muy severa. Si alguien se presenta y saca el océano al desesperado nadador, se vuelve el salvador más grande de todos. El conocimiento perfecto que se recibe proveniente de la suprema personalidad de Dios constituye el sendero de la liberación. El bote del proceso de conciencia de Krishna es muy sencillo, pero al mismo tiempo es el más sublime que existe. Entonces, en el capítulo 1, uno de los argumentos que Arjuna plantea para no luchar es el temor que él siente por actuar de manera pecaminosa y el sufrimiento que va a acarrear debido a actuar de esa manera. Entonces, aquí Krishna dice, le está diciendo a Arjuna cuál es la cura de ese temor que él está experimentando. Y es el conocimiento trascendental, no salir huyendo del campo de batalla. O sea, aquí establece que la solución no es huir de llevar a cabo su deber como luchador. Y eso es muy práctico para todos. Van a haber situaciones en donde preferimos huir, ¿sí? Salir corriendo para evitar dolor, sufrimiento, más problemas. Entonces, como que ignoramos esas y huimos del problema. Pero Krishna recomienda que eso no es una acción inteligente, esa no es la mejor manera de obrar. Lo mejor que uno debe hacer es llevar a cabo su deber, afrontar la situación con conocimiento trascendental, porque ese conocimiento trascendental es lo único que lo va a poder liberar a uno de cualquier tipo de reacción negativa o reacción eh, contraria a lo que nosotros esperemos. Entonces, en este verso las palabras apichet, que significan incluso sí, se utilizan cuando uno acepta eh, algo de un evento que aparentemente es autocontradictorio o dispar, ¿sí? O sea, podrían formularse como tres preguntas. Eh, y eso lo explica uno de nuestros acharyas también principales, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Él explica que si alguien actúa tan pecaminosamente, ¿cómo puede purificarse su corazón si está completamente absorto en el pecado? ¿Cómo es posible que pueda purificarse? Y sin dicha purificación, ¿cómo uno puede desarrollar conocimiento? Sí, ahí van dos preguntas. ¿Cómo puede purificarse el corazón de una persona supremamente, extremadamente pecaminosa? Y sin esa purificación, ¿cómo se puede desarrollar el conocimiento? Y aún así, si se ha desarrollado ese conocimiento, ¿cómo puede actuar de modo tan impropio? Sí, entonces este verso, lo que el verso dice es que aunque uno sea esa persona tan pecaminosa, cuando se sitúa en este sendero, en la embarcación del conocimiento trascendental, va a poder cruzar el océano de miserias. Entonces, con esas palabras, apichet, Krishna está describiendo esa situación como contradictoria, ¿sí? ¿Cómo va a ser posible yo cruzar el océano de la existencia material si soy la persona más pecaminosa? O sea,
no tiene como mucha lógica, es contradictorio. Entonces, por eso, o más bien, Krishna lo hace con el propósito de glorificar los efectos trascendentales y purificadores del conocimiento trascendental. Es decir, que no importa si yo soy esa persona extremadamente pecaminosa, si yo adopto el conocimiento trascendental, voy a poder navegar y salir de este océano de nesciencia. Eh, Prabhupada explica en el Sri Upanishad que, como lo dice en este significado, la existencia material es como un océano de nesciencia, en donde no se sabe qué es lo que se debe hacer, cómo actuar de manera correcta. Entonces, para cruzar ese océano existe un bote, hay un barco específico para lograr salir de esa cadena de sufrimientos. Y ese bote es el servicio devocional. El servicio devocional es lo que le permite a uno navegar de manera pacífica dentro de este océano de nesciencia. Y Prabhupada explica que el capitán del bote es el maestro espiritual. El maestro espiritual es quien tiene la autoridad para guiarnos a través del servicio devocional. Y las brisas que dirigen ese bote son eh, las escrituras. Las escrituras son las que dirigen el bote que vendría siendo este cuerpo a través del océano de nesciencia y nos permite entender cómo actuar. Entonces, las escrituras son las que presentan este conocimiento trascendental, como lo está haciendo Prabhupada en este verso, aunque parece contradictorio. Por eso el término apichet, incluso si tú eres tan pecador, si adoptas, te estableces en esta plataforma de conocimiento trascendental, vas a poder salir de esa condición miserable, atravesar el océano en ciencia material. Entonces, eso nos lleva al siguiente texto. Yat haidam si samhidhoknir bhasma satkuru terjuna gyanakni sarva karmani bhasma satkurute tatha. Así como un fuego ardiente convierte la leña en cenizas, oh Arjuna, asimismo el fuego del conocimiento reduce a cenizas todas las reacciones de las actividades materiales. Significado. El conocimiento perfecto acerca del ser y el super ser y de la relación que hay entre ellos se dice que se asemeja al fuego. Existe fuego. Este fuego no solo quema todas las reacciones de las actividades impías, sino también todas las reacciones de las actividades piadosas, reduciéndolas a cenizas. Hay muchas etapas de reacción: reacciones en formación, reacciones en estado de fructificación, reacción ya obtenida y reacción a priori. Pero el conocimiento acerca de la posición constitucional de la entidad viviente reduce todo a cenizas. Cuando uno tiene conocimiento completo, todas las reacciones, tanto a priori como posteriori, quedan consumidas. En los Vedas, Brihad Aranyaka Upanishad 4.4.22 se declara: Ubhe Uhai Vaisha Ete Tarati Amrita Sadhu Asadhuni. Uno supera tanto las acciones piadosas del trabajo como las impías. Entonces aquí encontramos la respuesta a lo que aparentemente era contradictorio en el verso anterior. El servicio, el conocimiento trascendental es como un fuego que reduce a cenizas todas las reacciones de las actividades materiales. Entonces, si yo soy esa persona pecaminosa, al llevar a cabo, o más bien adoptar ese conocimiento trascendental, adoptar el servicio devocional, todas las reacciones que he venido acumulando debido a mis malas actividades, no solamente en esta vida, sino en vidas pasadas, se reducen a cenizas. Esa es una de las características del servicio devocional. El servicio devocional es Leshak Agni. Leshak Agni es como un fuego que reduce a cenizas las aflicciones materiales. Entonces, eso es lo que se explica en este verso, cómo este conocimiento perfecto acerca del alma, de la superalma y su relación nos permite reducir a cenizas todas estas reacciones que, que hemos venido acumulando una y otra vez, que unas ya han fructificado y otras no. Entonces, texto 38. Nahi gyanena sadrisham pavitran iha vidyate tatsvayan yoga samsiddha
Kale Natmani Vindati. Traducción. No hay nada tan sublime y puro como el conocimiento trascendental. Dicho conocimiento es de todo misticismo, y aquel que se ha vuelto experto en la práctica del servicio devocional disfruta de ese conocimiento internamente a su debido tiempo. Significado. Cuando hablamos de conocimiento trascendental, lo hacemos en términos de la comprensión espiritual. Siendo esto así, no hay nada tan sublime y puro como el conocimiento trascendental. La ignorancia es la causa de nuestro cautiverio y el conocimiento es la causa de nuestra liberación. Este conocimiento es el fruto maduro del servicio devocional. Cuando uno se sitúa en el estado de conocimiento trascendental, no tiene que buscar la paz en ninguna otra parte, pues disfruta de paz interna. En otras palabras, este conocimiento y la paz culminan en el estado de conciencia de Krishna. Esa es la última palabra del Bhagavad Gita. Entonces, en este verso eh, hay una palabra importante, kalena. Kalena, está, mm, kalena. Kalena significa en su debido momento, ¿sí? A eso hace referencia a Kalena. Y Krishna emplea esta palabra para prevenirnos contra la renunciación prematura, ¿sí? Como advertirnos de que renunciar a las cosas prematuramente no es saludable. Simplemente adoptando el aspecto interno de un renunciante, o sea, eso no es genuino, eso no es sincero. Aparentar ser un renunciante, pero internamente no estar en dicha posición. Entonces, por eso Krishna utiliza esta palabra para prevenirnos de actuar de esa manera o fingir estar en una plataforma en la que aún no estamos. Entonces, Krishna emplea también este término para animar el trabajo con desapego. ¿Qué quiere decir esto? Préstame servicio, ocúpate en servicio devocional, pero no estés como muy ansioso por obtener un resultado prematuro o un resultado inmediato, sino que calma en su momento llegará el resultado. No cuando tú lo esperes, sino cuando yo te lo quiera entregar, dice Krishna. Entonces, ese término inspira en nosotros esa actitud con desapego. Llevar a cabo nuestro servicio devocional sin esperar nada a cambio. Tener en cuenta y meditar constantemente que el servicio devocional siempre se debe ejecutar de manera favorable hacia Krishna. Y favorable significa que no existe otra intención que satisfacer, complacer a Krishna. Entonces, en su debido momento, indica que el conocimiento trascendental es gradualmente revelado en el corazón, ¿sí? En su momento, ese conocimiento se revela en el corazón de la persona que practica con desapego. Y de esa manera se manifiesta, este conocimiento se manifiesta mediante la acción, mediante la actividad y no mediante la renuncia a la acción. De eso hablamos un poco al inicio del capítulo 3. Entonces, para que luego cuando lleguen a esa parte, Jaime y Mats puedan entender a qué estamos haciendo referencia cuando se dice renuncia, cuando se dice acción con desapego. Ya hemos cubierto un poco de eso. Entonces, ahora Krishna va a explicar el rol de la fe en la adquisición de ese conocimiento. ¿Por qué es importante la fe? Aquí vi una pregunta. Sí, este verso, de un momento, acá se lo doy con la cita para responder lo que Pedro pregunta. Pedro pregunta que qué sucede con una persona que renuncia prematuramente a algunas actividades al entrar en conciencia de Krishna. Entonces, Krishna dice en el capítulo 3 que aquel que restringe los sentidos de la acción, pero cuya mente mora en los objetos de los sentidos, sin duda que se engaña a sí mismo y se lo conoce como un farsante. Entonces, si yo renuncio a ciertas cosas de manera prematura, aún estando apegado a ese tipo de actividades o objetos que me gratifican,
y trato de actuar como si ya no sintiera atracción por ellos, pues soy un farsante. Y si yo actúo como un farsante, no es posible mantener mi show durante mucho tiempo. El engaño siempre termina, el engaño no es permanente, porque es una de las características de la entidad viviente dentro del mundo material. Tiene la tendencia a ser engañada y a engañar a otros. Entonces son características imperfectas que derivan de la naturaleza material. Entonces, si yo empiezo a renunciar a ciertas cosas de manera prematura, puede tener dos posibles resultados. Uno es eso, actuar como un farsante y ese show no me va a llevar a nada bueno, ¿sí? Va a quedar mal frente a las personas que me están observando y quizá yo pierda el entusiasmo por practicar servicio devocional al encontrarme desilusionado o frustrado. Y otra es que por más que yo me sienta atraído por gratificar mis sentidos a través de ciertas actividades, me restrinjo, ¿sí? Evito llevarlas a cabo porque en este momento mi intención es servir a Krishna. Entonces, Krishna, todavía me siento atraído por esto, pero quiero servirte más a ti, así que por favor ayúdame. Cuando tomamos esa posición, renunciar a esas actividades ya no es prematuro, porque quiere decir que hemos alcanzado el entendimiento de que eso ya no nos favorece para seguir avanzando a nivel espiritual. Pero si yo no alcanzo esa posición, ese entendimiento, pues no va a tener ningún resultado de actuar como un farsante. Entonces, lo importante es entender cuál es el objetivo de que yo renuncie a ciertas actividades dentro del mundo material. Y ese único objetivo es satisfacer a Krishna, agradar a Krishna. Y cuando Krishna se siente satisfecho, nos permite o nos otorga estabilidad en la práctica. Bien, entonces texto 39 para alcanzar a cubrir la sección. Shraddhavallabhate gyanam tatpara samyatendriyaha yanan ladva paran shantin ashirena dhigachati. Un hombre fiel que se consagra al conocimiento trascendental y que subyuga los sentidos es merecedor de obtener ese conocimiento y al adquirirlo encuentra rápidamente la suprema paz espiritual. Ese conocimiento en estado de conciencia de Krishna puede adquirirlo una persona fiel que cree firmemente en Krishna. Se dice que uno es fiel cuando piensa que simplemente por actuar con conciencia de Krishna puede lograr la máxima perfección. Esta fe se adquiere por medio del desempeño del servicio devocional y el canto de Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, que limpia el corazón de uno de toda suciedad material. Y por encima de esto, se deben controlar los sentidos. Una persona que es fiel a Krishna y que controla los sentidos puede lograr fácilmente y sin demora la perfección del conocimiento de conciencia de Krishna. Entonces aquí Krishna explica la calificación o cualificación que una persona necesita para obtener conocimiento trascendental. Primero, debe tener fe en Krishna y en el servicio devocional y en el conocimiento que deriva del servicio devocional. Segundo, debe estar dedicada, ¿sí? Plenamente entregada al proceso. Y tercero, autocontrolada. Entonces, fe, dedicación y autocontrol son las cualidades por las que, o más bien, que debemos tratar de desarrollar para que este conocimiento se manifieste en su debido momento. Entonces, el devoto siempre trabaja con fe y sabe que su labor desapegada, sus obras con desapego, traerán como fruto, como resultado, cada vez más conocimiento. Y ese conocimiento produce paz espiritual suprema, paz espiritual invaluable, sublime, ¿sí? Una felicidad superior a la felicidad que deriva de la liberación. Entonces, sin fe, como Krishna explica, sin esa fe no es posible obtener la paz. Y de eso se va a hablar, creo que mm, creo que en el siguiente verso o en el 41. Pero Krishna explica eso. Si no hay fe, no hay posible, no es posible, no hay posibilidad de encontrar paz. Entonces dice, Agyas cha shraddhadanascha
Sanshayatma vinashyati nayan lokosti na paro nasukan sanshayat manaha. Pero las personas ignorantes e infieles que dudan de las escrituras reveladas no adquieren conciencia de Dios, sino que caen. Para el alma que duda, no hay felicidad en este mundo ni en el otro. Significado. Entre muchas escrituras reveladas, modelo y autoritativas, el Bhagavad Gita es la mejor. Personas que prácticamente son como animales no tienen fe en las reveladas modelo, ni siquiera acerca de ellas. Y algunos reveladas pueden citar pasajes de no tienen fe en esas palabras. Y aún pese a que otros pueden que tengan fe en escrituras tales como Bhagavad Gita, no creen en la personalidad de Dios, Shri Krishna, o no la adoran. Esas personas no pueden tener ninguna posición en el proceso de conciencia de Krishna. Ellas caen entre todas las personas dichas, aquellas que no tienen fe y que tienen dudas, no progresan en nada. Los hombres que no tienen fe en Dios y en su palabra revelada, no encuentran bien uno en este mundo ni en el otro. Ellos no hay felicidad en absoluto. Por lo tanto, uno debe confiar en los principios de las escrituras, de ese modo ser elevado al plano del conocimiento. Únicamente a uno se promueve a la trascendencia de la condición espiritual. En otras palabras, en ninguna posición en absoluto en el ámbito de la emancipación espiritual. Luego, uno debe seguir los pasos de los grandes acharyas de la sucesión discipular para así lograr el éxito. Entonces, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur diferencia, o más bien hace una diferencia entre la persona que no cree y aquella que sí, ¿sí? Él explica que Krishna ha mencionado tres clases de personas que caen. Una es el ignorante, agya, en el verso se habla, agya, aquí están estos términos. Luego dice, las personas con conocimiento son como los animales. Luego Krishna dice, Ashradhadanas. Ashradhadana son aquellas personas que poseen conocimiento del Shastra, pero habiendo observado desacuerdos entre los diferentes exponentes de estas escrituras, no tienen confianza en ellos. Por lo tanto, también caen. Aquellas personas que conocen la escritura, pero que dudan, entonces también caen. Y por último, Krishna dice, los no sé si eso será claro, no sé si eso para mí es que no es algo entonces las personas que tienen fe en el proceso pero que dudan de seguir eh, las instrucciones del Shastra alcanzar verdadero resultado o verdadero avance trascendental y de esa manera siguen con una fe incompleta o una fe débil el proceso para alcanzar conocimiento trascendental, estas personas no alcanzan felicidad, ni en este mundo ni en el próximo, porque es importante la fe en medio del proceso. Si yo no siento seguridad de que esto va a funcionar para mí, pues no voy a estar feliz, no voy a estar en paz, no voy a estar satisfecho, siempre voy a estar en incertidumbre. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que vale la pena? ¿Me arriesgo o no? Entonces es muy importante desarrollar esa fe. Y esa fe la da el canto del Mahamantra Hare Krishna, como lo escuchábamos en el verso anterior. Ese canto del Mahamantra Hare Krishna de los santos nombres de Dios es lo único que puede limpiar el corazón de tanta impureza, de tanta suciedad que hemos venido acumulando. Y cuando nosotros tenemos realización a través del Mahamantra Hare Krishna, en ese momento se desarrolla la fe. Y cuando hay fe en el proceso,
El servicio devocional se divide en nueve niveles, en nueve etapas, en donde la primera es la fe. Y por fe, yo empiezo a asociarme con los devotos, empiezo a practicar, a participar en grupos de estudio del Bhagavad Gita, del Srimad Bhagavatam, empiezo a servir en el templo porque hay fe, hay algo de fe. Entonces, gradualmente, por la práctica, esa fe se va fortaleciendo, se va fortaleciendo, se va fortaleciendo hasta el punto en que se cree en amor puro, por amor puro. Entonces, la fe es el pilar más importante dentro de la práctica del devocional, porque es una columna vertebral. Esa fe se empieza a fortalecer, todo el servicio empieza a fluir. Entonces, a continuación, en el verso siguiente, Krishna revela, o más bien explica, cuál es la forma para destruir las dudas. Entonces dice, Yoga Sanyasta Karmanam Yana Samchinna Samshayam Padmavantana Karmani Nivatnanti Dhananjaya. Aquel que realiza servicio devocional y renuncia a los frutos de sus acciones y cuyas dudas han sido destruidas por el conocimiento trascendental, está verdaderamente situado en el ser. Así pues, a él no lo atan las reacciones del trabajo o conquistador de riquezas. Significado. Aquel que sigue la instrucción del Bhagavad Gita, tal como la imparte el Señor, la propia personalidad de Dios se libera de trascendental. Él, como parte integral del Señor y con plena conciencia de Krishna, ya se encuentra en posesión del conocimiento acerca del ser. En virtud de ello, está indudablemente por encima del cautiverio de la acción. Entonces, cuando una persona aplica el conocimiento trascendental, cuando una persona decide practicar servicio devocional, actúa de manera correcta y de esa manera entiende cómo renunciar al fruto de sus actividades. A través de ese conocimiento trascendental, a través del servicio devocional, es que aprendemos a actuar con desapego, ¿sí? Actuar con desapego significa que yo llevo a cabo todas mis actividades dentro del mundo material, cumplo con mis deberes, con, con, con mis diferentes actividades, pero entiendo que todo eso lo hago para Krishna, para el placer de Krishna. Yo no soy el disfrutador de ninguno de esos resultados. Eso es verdadero desapego. No importa si yo soy médico, soy científico, soy docente, soy psicólogo, llevo a cabo mi profesión con el propósito de llevar conciencia de Krishna a más personas. Entonces, el devoto siempre ve una oportunidad de llevar este conocimiento trascendental a alguien más. Y cuando actúa desde esa posición, aunque aparentemente se ocupe en actividades materiales, está actuando desde la plataforma trascendental, que no actúa para su beneficio, sino para el beneficio de la persona suprema. Entonces ya texto 42 para concluir. Tasmat agyana sambhutam titsthan yana sinat manaha shitvainan sanshayam yogam atishthotishta bharata. Por lo tanto, las dudas que te han surgido en el corazón debido a la ignorancia deben ser cortadas con el arma del conocimiento, armado con el yoga o bharata, levántate y pelea. El sistema de yoga que se enseña en este capítulo se denomina Sanatan Yoga, o las actividades eternas que realiza la entidad viviente. Este yoga tiene dos divisiones de sacrificios. Una se denomina el sacrificio de las posesiones materiales y la otra se denomina el conocimiento acerca del ser, que es una actividad espiritual pura. Si el sacrificio de las posesiones materiales no se acopla con la iluminación espiritual, entonces dicho sacrificio se vuelve material. Pero aquel que realiza esos sacrificios hace un sacrificio perfecto. Cuando llegamos a las actividades espirituales, encontramos que estas también se dividen en dos: la comprensión del ser propio o la posición constitucional de uno y la verdad relativa a la suprema personalidad de Dios. Aquel que sigue el sendero del Bhagavad Gita tal como es, puede entender muy fácilmente estas dos importantes divisiones del conocimiento espiritual. Para él no existe ninguna dificultad en obtener conocimiento perfecto acerca del ser como parte integral del Señor.
y esa comprensión es provechosa, pues dicha persona puede entender fácilmente las actividades trascendentales del Señor. Al comienzo de este capítulo, el propio Señor Supremo discutió sus actividades trascendentales. Aquel que no entiende las instrucciones del Gita es infiel y se debe considerar que está haciendo mal uso de la independencia fragmentaria que el Señor le ha otorgado. Aquel que a pesar de dichas instrucciones no entiende la verdadera naturaleza del Señor como la eterna, bienaventurada y omnisciente personalidad de Dios es ciertamente el necio más grande de todos. Mediante la aceptación, eh, mediante la aceptación eh, gradual de los principios del proceso de conciencia de Krishna, puede disiparse la ignorancia. El estado de conciencia de Krishna se despierta mediante diferentes tipos de sacrificios en honor de los semidioses, mediante el sacrificio en honor del Brahman, mediante el sacrificio a través del celibato, mediante el sacrificio en la vida de casado y el control de los sentidos, en la práctica del yoga místico, en la penitencia, en la renuncia a las posesiones materiales, en el estudio de los Vedas y en la participación en la institución social denominada Varna Ashram Dharma. Todos estos se conocen como sacrificios y todos ellos están basados en la acción regulada. Pero dentro de todas esas actividades el factor importante es la autorrealización. Aquel que busca ese objetivo es el verdadero estudiante del Bhagavad Gita, pero aquel que duda de la autoridad de Krishna fracasa. Consiguiente, a uno se le aconseja estudiar el Bhagavad Gita o cualquier otra escritura bajo la guía de un maestro espiritual genuino, con servicio y entrega. Un maestro espiritual genuino forma parte de la sucesión discipular eterna y no se aparta en absoluto de las instrucciones del Señor, tal como al Dios del Sol, de quien las instrucciones del Bhagavad Gita han descendido al reino terrenal. Uno debe, pues, seguir el sendero del Bhagavad Gita, tal como se expresa en el propio Gita, y cuidarse de personas egoístas que buscan el crecimiento personal que alejan a los demás del sendero. El Señor es, en definitiva, la persona suprema y sus actividades son trascendentales. Aquel que entiende esto es una persona liberada desde el mismo comienzo de su estudio del Gita. Así terminan los significados de Bhaktivedanta. Y así como Prabhupada concluye el significado, diciendo que si uno que se quiere liberar, si uno quiere ser una persona liberada desde el mismo comienzo, debe entender la naturaleza trascendental de la aparición y las actividades que ejecuta la Suprema Personalidad de Dios. Y para ello es importante llevar a cabo sacrificios materiales. Una vez escuché en una clase, uno de nuestros devotos decía, uno de los devotos pertenecientes a esta Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna decía que la vida material es un bote, la vida espiritual es otro bote. Yo no puedo poner cada pie en un bote diferente a la vez y pretender andar sobre los dos botes al mismo tiempo. Es imposible. Yo pongo un pie en un bote y el otro en otro, los pongo a andar, en algún momento me va a tocar decidir sobre cuál de los dos ir. Entonces, materialismo y espiritualidad no van de la mano, son completamente contrarios. El genuino debe estar dispuesto a dejar ciertos hábitos materiales, sacrificar ciertas actividades materiales que están degradando mi conciencia, mi cuerpo e impiden profundizar en este conocimiento trascendental. Entonces, Arjuna, este verso, para concluir, Arjuna está sentado en su carroza determinado a no pelear, pero Krishna quiere que él se levante, fijo en este conocimiento trascendental. Entonces, desapegado de cualquier resultado que pueda acarrear el hecho de pelear. Entonces, la obra y el conocimiento eh, asociados, ¿sí? Cuando yo actúo con desapego, significa que estoy actuando con conocimiento trascendental. Esa obra, con ese conocimiento, nos liberan, o más bien, sí, liberan tanto a Arjuna como a nosotros de las reacciones pecaminosas.
Como le dije hace un momento, ese era uno de los argumentos para no pelear de Arjuna, el temor a las reacciones pecaminosas. Pero si él actúa desde el conocimiento trascendental, se va a liberar de esas reacciones. Y esto no es conocimiento solamente para Arjuna, sino para todos nosotros que estamos tratando de estudiar el Bhagavad Gita. Entonces, si comprendemos eso desde el mismo comienzo, como Prabhupada lo dice, ya somos personas liberadas. Entonces, en este significado, Prabhupada resume el capítulo, ¿sí? Él hace un resumen de todo el capítulo y uno de nuestros maestros divide eh, este significado en dos secciones. Entonces voy a tratar de hacer unos comentarios acerca de esas dos secciones a las cuales él divide en o más bien, divide cada una de estas dos secciones en diferentes encabezados para dar a entender los diferentes temas que se estudian en este capítulo. Entonces, voy a tomarme unos minutos más. La parte número 1 del capítulo que define este maestro es la meta del sacrificio. Entonces, Prabhupada dice que el sistema de yoga que se enseña en este capítulo se denomina Sanatan Yoga o actividades eternas realizadas por la entidad viviente. Ese yoga posee dos divisiones de acciones en sacrificio. Una se denomina sacrificio de las propias posesiones materiales y la otra se denomina conocimiento del ser, que es actividad espiritual pura. Entonces, eso hace parte de la primera parte que este devoto designa. Él señala una buena parte del significado y el segundo encabezado o el siguiente encabezado de esta primera parte es los dos niveles de conocimiento espiritual, ¿sí? En esta primera parte, él explica que hay dos, dentro de este yoga eterno, existen dos divisiones de acciones en sacrificio. Una es sacrificio de las posesiones materiales y la otra sacrificio del ser, que es actividad espiritual pura. Y él dice que eso también tiene dos divisiones, dos niveles del conocimiento espiritual. Y Prabhupada dice, cuando llegamos a las actividades espirituales, hallamos que las mismas se dividen en dos clases. El entendimiento del propio ser, de la propia posición constitucional y la verdad referida a la suprema personalidad de Dios. Aquel que sigue el sendero del Bhagavad Gita tal como es, puede entender muy fácilmente estas dos importantes divisiones del conocimiento espiritual. Entonces, ya tenemos la meta del sacrificio, tenemos dos niveles de conocimiento espiritual y luego él dice, aprendizaje de las actividades trascendentales del Señor. Prabhupada en el significado cita, o más bien escribe, al comienzo de este capítulo las actividades trascendentales del Señor fueron discutidas por el propio Señor Supremo. Aquel que no comprende las instrucciones del Gita carece de fe y debe considerarse que está haciendo mal uso de la independencia fragmentaria que le concede el Señor. Entonces, eso es algo que también se explica en este capítulo. Eso hace parte de la parte número 1 que este devoto, en la que este devoto divide el significado. El cuarto capítulo nos permite entender cuál es la meta del sacrificio, cuáles son los dos niveles de conocimiento espiritual y nos da información, estimula aprendizaje acerca de las actividades trascendentales del Señor y el beneficio de entender esas actividades trascendentales. Y en la parte número 2, nuevamente este devoto vuelve a hablar acerca de la meta del sacrificio, ¿sí? Y explica que la ignorancia, o Prabhupada es el devoto lo que hace es citar nuevamente el significado de Prabhupada, pero dividirlo en secciones. Entonces, Prabhupada explica que la ignorancia, mediante la aceptación gradual de los principios de la conciencia de Krishna, se disipa, se remueve, se elimina. Entonces, la conciencia de Krishna se despierta a través de diferentes sacrificios que nombra Prabhupada en el significado. Pero, como él lo dice, dentro de todas esas actividades, el factor más importante es la autorrealización. Y esa autorrealización, aquel que busque esa autorrealización, es el verdadero estudiante del Bhagavad Gita. Entonces, de nada sirve llevar a cabo todos esos
todas esas clases de sacrificios si mi propósito no es entender mi posición constitucional como eterno sirviente de la suprema personalidad de Dios? Si yo quiero restablecer nuevamente esa relación eterna con la persona suprema, quiere decir que estoy plenamente cualificado para estudiar el Bhagavad Gita. Y por último, él divide esta segunda parte en un encabezado que nombra el aprendizaje apropiado del conocimiento trascendental. Y Prabhupada dice que en tal sentido se nos aconseja estudiar el Bhagavad Gita o cualquier otra escritura bajo un maestro espiritual fidedigno, con servicio y rendición. Ese maestro, perteneciente a la cadena de sucesión discipular, no se desvía en lo más mínimo de las instrucciones del Señor Supremo. Por lo tanto, garantiza la, el aprendizaje correcto y apropiado de dicho conocimiento. Entonces, bien, hasta aquí concluimos este capítulo del conocimiento trascendental. Entonces, como lo dije hace un momento, para aquellos que quieran poner en práctica el querer memorizar eh, un verso de este capítulo, aquí ya acabé de compartir una breve descripción, división de lo que se habla en el capítulo, la meta del sacrificio, diferentes sacrificios, el aprendizaje acerca de las actividades trascendentales de Krishna, el aprendizaje correcto de esta información, de este conocimiento trascendental. Y si gustan, en la siguiente sesión me comparten el verso que escojan. También tratar de elegir una palabra para poder memorizar, recordar fácilmente el contenido de este cuarto capítulo. Entonces, bien, agradezco a todos por la atención, la compañía. Me disculpo si de pronto cometí alguna falla al tratar de compartir lo que he recibido. Si hay alguna pregunta o comentario, hay un pequeño espacio para, para ello. Si no, pues podemos dejar hasta aquí. ¿Qué opina Jaime, Max? ¿Alguna recomendación? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo les parece? Bueno, a mí me ha parecido muy interesante tener esta guía de lectura porque en efecto sentarse a leerlo solo pues parece que no tuviera sentido y encontré pues la respuesta precisamente en uno de los versos o más bien en una de las interpretaciones que pues uno no tiene que estudiarlo solo, sino que necesita es de un maestro. ¿M? Entonces, primero, yo siento que me siento identificado, resuena el hecho de que yo esté acá y me estén diciendo eso en este momento. Y pues, Diego, muchas gracias por esta lectura guiada. Voy a ver los otros videos para poder retomar los capítulos anteriores. Gracias, Jaime. Gracias a ti por participar. De verdad. Ok, Max. Sí, con respecto a esto, se habla específicamente de los versos 25 al 33. Ahí es donde Krishna explica cada uno de estos diferentes sacrificios y concluye que a la final el objetivo de todos estos sacrificios es conciencia de Krishna, ocuparse en servicio devocional. Ocuparnos en esas actividades no tiene sentido si no nos permiten desarrollar actitud de servicio, si no nos acercan cada vez más al Señor Supremo. Entonces, eh, ese video creo que no lo he compartido, eh, lo voy a subir a la página y, y ya sería ese y este que me falta. Esa, Hare Krishna, Prabhu, muchas gracias. digo, es que más es que no pareciera que en la medida del tiempo pide más en relación a los sacrificios. Significa eso, Señor dice, a medida que yo les recibo la ansiedad de Krishna depende en realidad de qué tanto yo esté llegando al Señor.
¿sí? Si yo estoy lleno de deseos materiales y le digo al Señor, Krishna, en realidad yo no quiero esto por comprarlo, estoy sacrificando aquellas cosas por las que más me siento atraído en este mundo material. Y cuando Krishna ve eso, recíproca de la misma manera. Pero si Krishna, quiero cantar en Krishna, pero todavía no sé, quiero ir a fiestas, quiero tocarme, quiero hacer cosas que me divierten, el Señor recíproca de esa manera. Entonces, sí, el avance es proporcional a la rendición que nosotros vayamos desarrollando en la práctica. Pero cualquier ápice de entrega, de rendición, Cristo lo valora mucho y reciproca en gran manera con ese acto, porque eso es lo que le está esperando, que nos entreguemos. Entonces, si puedo dar un poquito de entrega, lo aplicará en una semana muy poquito, entonces pues yo también le voy a dar un poquito, ¿no? Le he dado uno para que cada vez más se sigan, pero es gradual, sí, el servicio devocional es natural, no es algo impuesto, es algo que surge desde el corazón. Krishna está en el corazón como superalma y desde allí él nos está tratando de guiar, orientar para que tomemos las mejores decisiones. Solo hay que aprender a escuchar en qué momento está hablando Krishna y en qué momento está hablando la mente. Entonces, poco a poco nos va dando pequeño esfuerzo y ese esfuerzo nos permite encontrar estabilidad en la práctica. Pero listo a dar nada, pues hacer otras cosas y hasta ahí llega el servicio devocional. Entonces, es mejor así gradual que uno y montar todo un show. Entonces, bien, espero que en realidad, a medida que vayamos cubriendo los diferentes capítulos, vayamos teniendo más realización de ese tipo de cositas, vayamos profundizando personalmente cada uno en esas dudas, o de la única forma de disiparlas es el conocimiento de la personalidad, es el arma para luchar contra las dudas. Entonces, ese conocimiento se presenta en el Bhagavad Gita y por estudiar y reestudiar y reestudiar, seguro que vamos a poder disipar por completo las dudas y establecernos firmemente con determinación en la práctica del servicio devocional. Entonces, muchas gracias en verdad a todos. Es muy grato contar con cada vez más personas en este espacio y la invitación es a continuar. Eh, no me cabe la menor duda de que este estudio genera grandes resultados y es bastante nutritivo a nivel, desde todas las esferas, espiritual, intelectual, material. El estudio del Bhagavad Gita es absoluto, es perfecto. Entonces, bien, gracias. Nos vemos el próximo lunes. Que tengan una placida noche. Hare Krishna. Descansen. Gracias, Diego. Gracias a todos. Hare Krishna. Haribor, luego.